Hola estudiantes, ¿cómo están? Les voy a explicar rápidamente la actividad para texto literario. Algunos tuvieron dudas y es importante que quede claro lo que hay que hacer. Bueno, acá les voy a mostrar las consignas que están al final. La primera dice: elija 3 de las portadas anteriores y describa qué elementos paratextuales contienen cada uno de ellos en su tapa, en su lomo y en su contratapa. Revisen bien cada elemento, consulten las dudas, indique también cuál es el número de portada que selecciona. Es decir, bueno, lo primero que tienen que hacer es poner el título, ¿no?, de actividad, punto 1, y decir qué portada es la que van a describir, ¿sí? De las que aparecen en las diapositivas anteriores, bueno, en las hojas anteriores, ¿no? Supongamos que eligen la portada número 3, la de los heraldos negros. Bueno, en ese punto lo que tienen que hacer es describir qué elementos aparecen en cada una de estas partes: en la tapa, en el lomo y en la contratapa, ¿sí? Entonces van a poner portada 3, tapa, y van a poner los elementos que aparecen: nombre del autor, nombre de la obra, editorial, serie, ¿sí? Los que aparecen. Si alguno no aparece, si alguno no está, no lo ponen, ¿sí? Y si ponen nombre del autor, nombre de la obra, editorial y serie, supongamos, ¿no? Eso lo escriben en su hoja. Al lado tienen que poner cuál es el nombre de ese autor, cuál es el nombre de la obra, cuál es el nombre de la serie o colección. Es decir, tienen que definir, porque ustedes me dicen, ¿hay nombre del autor? Bueno, pero ¿cuál es? Porque lo podés estar confundiendo. Acá, por ejemplo, aparecen dos nombres: Martín Pietro y César Vallejo. Y está bien, puede ser que ustedes lo identifiquen, pero alguien se puede estar confundiendo y poner Martín Pietro, y yo se los tengo que corregir, ¿no? Entonces, bueno, después en el lomo ustedes identifican qué elementos aparecen, pero ya no, ahí no, sí que no es necesario aclarar qué aparece. Si por ejemplo me dicen autor, bueno, si ya lo identifican en la tapa, no lo vuelven a mencionar por escrito. Y en la contratapa tienen que aclarar qué hay en esa contratapa. Tienen que leer y definir si es un comentario, si es una biografía, si es una cita textual, ¿no? ¿Qué hay en cada caso? Bueno, eso para el punto 1 lo van a hacer con 3 portadas, ustedes elijan cuál. En el caso de que no diga, por ejemplo, el nombre, acá el nombre de la editorial en esta portada aparece, ¿sí? Pero por ahí no aparece el nombre de la serie. Bueno, tienen que observar bien y aclarar qué elementos están e identificarlos, ¿sí? Y escribir. Bueno, el autor es tal, el nombre de la obra es tal, el nombre de la editorial es tal, el nombre de la serie es tal, ¿sí? Eso para el punto 1. Bueno, después para el punto 2, a ver qué decía el punto 2, explique las diferencias y similitudes de los escritos que forman parte de la contratapa de las portadas 3, 4 y 5. Entonces, como ustedes tenían que leer, bueno, en este punto también tienen que leer la contratapa, van a comparar, bueno, entre las portadas 3, 4 y 5 hay determinadas coincidencias. Supongamos que las 3 hablan sobre la vida del autor. Bueno, coinciden en tal cosa. Coinciden en que hacen un comentario sobre el contenido de las obras. Son diferentes en que hay una que habla de tal cosa y otra no, hay una que da determinado dato y otra no, hay una que utiliza una cita textual y otra no. Es decir, esas son las estrategias, ¿eh? Se llama la atención del lector por medio de una cita, por medio de mencionar a una persona reconocida que habla sobre la obra. Es decir, ustedes van a revisar esos escritos y van a darse cuenta de qué está haciendo el que escribió esa portada, esa contratapa, para llamarle la atención al lector, ¿sí? Similitudes y diferencias.
En el punto 3, las otras contratapas. Bueno, ahí ya van a observar las otras. ¿A cuáles de ellas se asemejan en cuanto a estrategia? Y ahí van a poner portada 3 o portadas, no sé, 1, 2 y 5 se asemeja a la portada 3. Portadas 2, 7 y 9 se asemeja a la portada 4, ¿sí? En cuanto a estrategia. Y ahí es porque tienen que revisar si lo que hay es un contenido, un comentario sobre el contenido de la obra, si hay una referencia eh, eh, biográfica del autor, si hay alguna cita textual, es decir, de acuerdo a lo que haya en cada una de esas contratapas, ustedes van a ver cuáles son similares, ¿no? Y por ahí encuentran alguna que no es similar ni a la 3, ni a la 4, ni a la 5, ¿sí? Punto 4. Elija 3 tapas de las portadas propuestas y explique qué relación existe entre el título y el diseño e imagen que se elige para presentar el libro, ¿sí? Por ejemplo, en esta, la portada 10, tenemos que pensar que el título es Teatro 6, Teatro barra 6, ¿sí? Y tiene como imagen esto más unas líneas, unas franjas de un color, franja de un color más claro y otra franja, es decir, se utilizan un diseño y una imagen para de alguna manera asociar con esta cuestión del teatro. Entonces, si el diseño de franjas y colores, en este caso por ahí no tiene nada que ver con la cuestión del teatro, por ahí sí la imagen. Entonces, de eso van a hablar en este punto, ¿no? ¿Qué asociaciones de sentido, de significado, no se podrían pensar entre ese título y el diseño de la portada, ¿no? Acá, por ejemplo, en el anterior, en el 9, yo no les voy a dar la respuesta, pero sí los voy a orientar sobre cómo lo tienen que pensar, ¿no? Este libro se llama Las Moscas y bueno, en la portada tenemos algo que está relacionado por su significado con ese título, ¿no? El fondo es negro, es decir, no se quiere mostrar otra cosa que aquello que se destaca en forma luminosa, ¿no? Y bueno, tienen que hablar de esa forma, de que aparece varias veces, ¿no? De eso. Ese es el punto 4, ese es el último, así que bueno, si les surgen nuevas dudas me consultan por escrito, sí, pero ya con este video que les explico puntualmente cada consigna, me parece que ya está bien y van a poder resolver sin ningún problema la actividad. Bueno, nos vemos en la clase, seguimos comunicados y que sigan bien. Chao, chao, hasta luego.